Y sin más dilaciones, ¿qué tal, Kim? Kimberly Armengol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. David, buenas noches. Pues hoy no te saludo con gusto como otras veces porque hoy es un día muy lamentable para la historia de México. Durante la mañanera, el presidente López Obrador informó del fallecimiento de la magistrada Jesús Ociel Baena Saucedo en Aguascalientes. De acuerdo con la Fiscalía de Aguascalientes, en el lugar había otro cuerpo que presuntamente era de su pareja, ambos con heridas de arma blanca. Se dio a conocer que no se han encontrado huellas que indiquen la participación de alguna tercera persona en estas muertes. Aquí es importante destacar que hasta el momento no están claras las circunstancias y no vamos a especular absolutamente nada, pero lo que sí está claro, David, son los discursos de odio que se han manejado en redes sociales. Es asqueroso leer los comentarios de miles de usuarios que se dedican a insultar y en algunos casos hasta burlarse del magistrado, diciendo que por su condición de no binario merecía este final. Y es justo de eso de lo que hablamos hablar este día en Rompecabezas. Leer estos comentarios, aparte de asquearme, me hace pensar que verdaderamente continuamos siendo un país de salvajes. Y para quien tenga duda de que somos un país de salvajes, vamos a hablar de las cifras. México, en Latinoamérica, es el segundo país con más crímenes de odio, de homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia. Esto pese a los avances legales que reconocen el matrimonio igualitario, la identidad de género y que criminalizan la discriminación. O sea, es un tema social más allá que legal. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en transfeminicidios. La Ciudad de México es la única entidad civilizada de todo el país que comenzó a desagregar los datos de los casos de feminicidios de mujeres trans. La esperanza de vida en México de una mujer trans es de 35 años, en contra de 77 años de la población en general. ¿Por qué? Por un mayor nivel de desigualdad, discriminación, violencia y también efectos de salud a causa de su identidad y los tratamientos que requieren, como los tratamientos hormonales. Seguido de Brasil, como ya lo dijimos, México se encuentra en la lista de los principales del mundo con el mayor índice de transfeminicidios y la problemática se agrava aún más, pues de la totalidad de los asesinatos que se cometen en contra de la comunidad LGBTQ+ en el país, el 87% únicamente corresponden a mujeres trans. La violencia ejercida en contra de la población trans es un problema social del que se habla muy poco. Entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Chihuahua son los que tienen el mayor número de casos. Pero no solo son los homicidios, también somos un país de salvajes porque las personas trans son 3 veces más propensas a vivir alguna situación de acoso o molestia, 2 veces más proclives a ser excluidas de eventos sociales, ser objetos de burla o recibir golpes y amenazas por su condición. La discriminación por motivos de orientación e identidad sexual en México pues son un problema cotidiano del que se habla poco y que se tiene normalizado. De acuerdo con la encuesta nacional de discriminación, la 2022, casi 4 de cada 10 personas mayores de edad con diversidad sexual y de género han vivido algún tipo de incidente de discriminación. De acuerdo con la misma encuesta, el 63% de las personas LGBTQ+, esto es un poco más de 3 millones de personas, tenían algún tipo de empleo, pero de este porcentaje, casi una tercera parte ha vivido agresiones o eventos de discriminación en su centro de trabajo. ¿Cuál es la peor parte? Que nadie hace nada, que parecen normales, parece un bullying escolar, porque si comparamos esta proporción con la de la población heterosexual que vive en la misma situación, el porcentaje es solo del 18%. La violencia y la discriminación a la que se somete a la población LGBT claramente tiene consecuencias en la salud mental de esta población. El 66% de las personas que se identifican como LGBT padece ansiedad o depresión, un tema que no está siendo tratado por el sector salud, enfocándose exclusivamente
en esta población. Y es que el problema es que el sistema binario y heterosexista que predomina en nuestro país pone a las personas LGBT en constante riesgo, siempre sujetas a vulnerabilidades, a ser señaladas desde el prejuicio, desde la ignorancia, desde el machismo que todavía prevalece en este país. Muchas veces nos quejamos pues, de la condición que padecemos las mujeres en este país tan machista, tan misógino, pero la población LGBT, las mujeres trans, lo padecen mucho peor que el resto de la población. Por ejemplo, en México ni siquiera tenemos un registro puntual y adecuado de datos que permitan generar políticas públicas enfocados en la población exactamente que padece esta violencia de los LGBT. Solo se tipifican como mujeres o como hombres. No se hace un estudio en particular para esta población y eso también, por supuesto, que es discriminación. Es urgente que trabajemos en acciones afirmativas para la comunidad de la diversidad, específicamente en cuotas de empleo, en cuotas de vivienda, en políticas para prevenir la violencia intrafamiliar, la discriminación y, por supuesto, la violencia que se da en los centros de trabajo y en los centros escolares. También, y ojo para el próximo gobierno que viene, falta lograr la implementación de programas sociales que estén focalizados en esta población. Mientras sigamos discriminando a este sector de la población, no podemos estar hablando de que avanzamos en absolutamente nada. Como lo dije al principio, seguimos siendo un país de salvajes, lo cual es muy vergonzoso. Gracias, David. Buenas noches.